Ese festival les recordaría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando el dolor se convirtió en alegría y el duelo en gozo. Estudiemos juntos Esther, capítulo 9. Estamos aquí para acompañarte. Puedes escuchar este audio mientras haces tus quehaceres, mientras descansas o también mientras conduces, de tal manera que recuerdes lo que tú ya estudiaste. Bienvenido. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos cuenta qué sucedió cuando se implementaron los dos decretos. Recuerda, el primero era el decreto de muerte, el decreto que hizo Amán para destruir al pueblo judío. El segundo decreto vino 2 meses después a través de Mardoqueo y de Esther, los que hicieron un decreto para que el pueblo judío se pudiera defender de estos enemigos. Muy bien, pues de eso a la implementación eran casi 9 meses. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 1 dice que era 7 de marzo cuando los dos decretos entraron en vigencia. Los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Esta frase es clave, viene de una palabra en hebreo que tiene que ver con revertir. La idea es que el mal que quiso hacer Amán, todos los daños que quiso hacer Amán fueron revertidos y Dios los transformó para bien o los transformó en todo lo contrario. Esta idea es bien importante, porque es la idea principal de todo el libro, pero también es una idea que nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. Satanás quiso dañar, mejor dicho, dañó y quiso traer mucho sufrimiento y lo logró a este mundo y a los seres humanos y a todo el planeta a través del pecado y todas sus consecuencias. Pero a través de la muerte de Cristo Jesús, todo fue revertido. Ahora nosotros nos podemos convertir en personas nuevas. Ahora nosotros, por el poder del Espíritu Santo, podemos ser transformados y ese daño que se hizo puede ser revertido. Y estamos seguros y lo sabemos, en este mundo siempre va a haber dolor, va a haber sufrimiento, van a suceder cosas que no entendemos, pero la promesa es que todo será revertido cuando Cristo Jesús venga y volveremos a nuestra condición original antes de la entrada del pecado. Así que esta idea es muy importante en todo este libro y también en este capítulo. Del versículo 2 al versículo número 4 hay una idea bien interesante. Dice que a pesar de que tuvieron tiempo los enemigos de arrepentirse, de todos modos hubo personas que estaban dispuestas a pelear, pero tuvieron miedo por 2 razones. Versículo 2 al 4. La primera es que al ver cómo este pueblo se iba fortaleciendo, iba creciendo, ellos tuvieron miedo y dijeron, ellos van a ser más poderosos que nosotros. Pero en segundo lugar, tuvieron miedo porque Mardoqueo fue ascendido a una posición más importante que los gobernadores, tanto que estaba al lado del rey y se considera básicamente que era el segundo después del rey. Así que nadie quería meterse con el pueblo de una persona tan importante y por eso también tuvieron miedo. Sin embargo, del versículo número 5 al versículo número 10, nos dice que hubo enemigos que se mantuvieron en su posición. Se mantuvieron en la idea de dar muerte a los judíos. Y recuerda, era bastante incentivo atacar a los judíos. ¿Por qué razón? Porque te podías quedar con sus pertenencias. Entonces mucha gente al ver judíos tan encumbrados, tan llenos de riquezas y también poder, pues solo con matarlos se quedaban con sus pertenencias, así que se atrevieron a que ese día pudieran combatir. Sin embargo, los judíos, versículos 5 al 10, pues estaban unidos, estaban listos y sobre todo estaban con ese fervor de que Dios estaría con ellos. Así que ellos mataron, aniquilaron a sus enemigos e hicieron todo a quienes los odiaban a ellos. Amigos, estas porciones de la Biblia siempre nos dejan preguntando, ¿por qué un Dios todopoderoso, por qué un Dios lleno de amor, por qué un Dios lleno de misericordia permite esto? Pero sabes que este libro nos ha dejado claro que Dios tiene que trabajar en este mundo de injusticia, tiene que trabajar dentro de este mundo de maldad, dentro de este mundo donde las personas toman sus decisiones y donde las personas la mayoría de veces toman malas decisiones. Así que las leyes o las reglas que están en este mundo, Dios protege y cuida a su pueblo dentro de las decisiones
y de la maldad de este mundo. Así que en este caso, este pueblo se tuvo que defender y se tuvo que defender con la espada. Tuvieron que defenderse de los enemigos que venían a matarlos, y ellos al defenderse también les dieron muerte. Así que esto no nos autoriza que nosotros tomemos armas. Esto no nos autoriza que nosotros pues nos rebelemos o hagamos grupos para hacer la maldad que estos, los que odiaban, lo harían. Al contrario, Dios nos llamó, que Jesucristo nos llamó a una actitud completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya no somos un pueblo, en este caso un pueblo específico de una nacionalidad. Ahora el pueblo de Dios es de todo el mundo, de todas las nacionalidades y de todas las lenguas, tribus y naciones. No estamos llamados a hacer esto. También del versículo 5 al 10 nos cuenta el nombre de los hijos de Amán. Ellos fueron bien identificados y también fueron muertos en ese día. Versículo 11 al versículo número 12, Esther le presenta el informe al rey y le dice que han muerto los hijos de Amán, y solo allí en la capital, en Susa, murieron 500 hombres. El rey se sorprende y dice: ¿qué habrá pasado en todo el imperio? Pero ¿qué más quieres que te conceda? Dímelo y te lo daré. Sabes que la reina Esther aquí hace un pedido que también está siempre a debate. Dice: si le agrada al rey, pues que los judíos de Susa tengan el permiso de un día más hacer lo que hicieron hoy. Es decir, seguir defendiéndose de sus enemigos. Pero en segundo lugar, también pidió que los hijos de Amán fueran atravesados por un poste. Recuerda que en las diferentes versiones estuvimos en dos castigos. Unas versiones dicen que iban a ser llevados a la horca, y deja la idea de eso, de que fueron ahorcados, pero otras traducciones dicen de ser atravesados por un poste. Así que, pues cualquiera de las dos, de todos modos, es una muerte muy terrible. ¿Por qué Esther pide esto? Los hijos de Amán ya murieron. ¿Por qué pide que sean expuestos? Bueno, no es un acto de venganza, no es un acto así de maldad. Lo que dicen las traducciones es que era una manera pública de quedara bien claro que ese pensamiento y esa idea de Amán debió haber terminado definitivamente. El poner estos cuerpos muertos de esta manera era una forma de decir basta, es una manera de decir no más con este tipo de acciones, y era como una forma pública de decir se acabó este proyecto de muerte. Bien, el versículo número 15 dice que al siguiente día, el 8 de marzo, también siguieron defendiéndose los judíos y finalmente murieron 300 hombres más. Definitivamente aquí se terminó este conflicto de casi un año. Se terminó este conflicto que inició con Amán. Pero aquí da inicio a una de las festividades que hasta el día de hoy se celebran, la fiesta de Purim. ¿De dónde vino el nombre? Acuérdate que Amán dijo que hizo Purim. ¿Qué significa Purim? Vino de suertes. Cuando él hizo el plan de acabar con los judíos, él echó suertes para ver cuándo sería la fecha en que iba a matarlos a todos. Después de hacer esas suertes, quedó, como vimos hoy, el 7 de marzo. Así que debido a esto, a suertes, ellos le pusieron así a una festividad. Del versículo 20 hasta el versículo 32, básicamente nos cuenta, que se implementó que ese día, el día 8 y el día 9, serían fiestas nacionales para los judíos, específicamente para celebrar su liberación, para celebrar que ellos fueron salvados, que ellos fueron libres de esta terrible castigo de muerte. Así que hasta el día de hoy se celebra esta fiesta de Purim desde la época de Esther y desde la época de Mardoqueo. Esta fiesta es eso, una fiesta, una celebración. Todos se pusieron de acuerdo, lo aceptaron, y versículo número 29, finalmente Esther y Mardoqueo mandaron un edicto donde se hiciera oficial que sería una fiesta perpetua. Así que se pusieron de acuerdo, la iban a pasar a sus descendientes, nunca la dejarían de celebrar.
Y celebrarían ¿cómo? Con porciones de comida, compartiéndose unos con otros, regalos a los pobres, y también recordarían que el dolor se convirtió en alegría y que el duelo se convirtió en gozo. Mis amigos, ten algo por seguro: en este mundo nunca nos faltarán los problemas y las aflicciones, nunca, siempre, siempre, siempre habrá algo de qué preocuparse. Sin embargo, creo que esta celebración de Purim nos recuerda muchas liberaciones. Esta fiesta de Purim nos recuerda, caso para esta situación en específico, su liberación de este edicto de muerte. Pero nosotros tenemos muchas cosas que celebrar. La muerte de Cristo Jesús nos liberó del pecado. Las victorias pequeñas de la vida, cuando el Señor nos pone en alto, cuando el Señor nos levanta, cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos limpia. Hay tanto que celebrar. Sabes que desgraciadamente el ser humano se acuerda más de sus tragedias, llora más sus tragedias, que recordar las cosas buenas que tenemos, las buenas cosas que nos han pasado y sobre todo las victorias que hemos tenido en Cristo Jesús. ¿Con qué te quedas de este capítulo? Es un capítulo difícil, es un capítulo complicado, pero me parece que al final de todo es un capítulo de alegría, de victoria, de saber que un día el dolor, los decretos de muerte, esa ansiedad y esa depresión, muchas veces esas preocupaciones que nos tienen agobiados, un día pasan, el Señor nos da la victoria y el Señor nos sana y Él nos salva. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia y gracias porque nos das motivos para celebrar. En Jesús, amén.